Buenos días amigos, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina esta mañana, hablando acerca de nuestro tema favorito que es inmigración. Buenos días abogada, ¿cómo está? Buenos días, Gina. Muy bien, encantada de estar contigo otro domingo para hablar acerca de inmigración estos días. Esto es realmente increíble, todos los cambios que estamos viendo con inmigración. Ya no sé ni qué decirle porque digo una cosa una semana, a las 3 días es otra cosa completamente diferente. Pero bueno, tú sabes, este es el mundo en el que vivimos. Así es, y bueno, acerca de los cambios que hay siempre, también es importante mencionarle al público que pueden entrar a su página a su website para que tengan más información, porque usted lo está actualizando constantemente, ¿verdad? Sí, también a las personas que han tenido cambios recientes en su caso, personas que han sido negadas por algún cambio reciente, ese tipo de cosas, que tienen que estarse al cambio de todo porque han habido tantas demandas, tantos cambios que las cosas que son un día, el día siguiente no lo son. Entonces, todo el mundo tiene que estar muy encima de su caso, preguntando y repreguntando y haciendo y rehaciendo, porque honestamente esto ha sido, como dije, una batalla de ping-pong increíble. Para las personas que quieran comunicarse directamente con usted, díganos cómo lo pueden hacer, consultas con video para las personas que no pueden ir o que es mejor que no vayan, y también en dónde están localizados. Sí, entonces, primero, nuestro teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600. Puedes visitarnos en mi página web www.hablandoconcarolina.com y yo estoy ofreciendo llamadas telefónicas, consultas por teléfono, consultas por video y consultas por persona. Me encantaría que cuando es posible se hagan las consultas por teléfono o por video, porque no se nos puede olvidar que todavía estamos en el medio del COVID. Así No ha es. terminado y no va a terminar por un tiempo. Y yo quiero que todos tenemos sanos y salvos, porque si nos matan con el pandémico, pues entonces ganan ellos. Así es, claro, abogada. Eso significa que para darle incentiva a las personas que no vengan en persona, mi precio de consulta en persona es el mismo que era antes del COVID, pero mi precio de consulta por video o por teléfono es $100 más barato. Wow, ok. Entonces, la persona que quiere venir en persona, honestamente se está perdiendo un ahorro de $100. Y lo estoy haciendo de esa manera, no es por nada porque a mí me toma el mismo tiempo, pero es simplemente para darle una incentiva a las personas, Gina, de que se venga a visitarnos por video, por teléfono y no en persona. No hay en realidad ningún tipo de necesidad de que la persona venga en persona. Muy rara vez es eso necesario. Y es bueno saber que usted pues está dando este incentivo, porque la verdad, abogada, hay mucha gente que también no puede, no tiene carro, no quiere manejar, y es mucho mejor evitarse ese problema. Así que qué bien. Nuevamente el número de teléfono, por favor. Es el 678-956-8600. 678-956-8600. Muy bien, es la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando de inmigración y hablando de dos temas muy importantes, abogada. Vamos a hablar acerca de los nuevos chequeos de huellas y seguridad, y también para las personas que viajaron con su permiso de viaje de TPS y pueden ser elegibles para aplicar para la residencia permanente. Pero antes vamos a empezar con esto de los nuevos chequeos de huellas. ¿Qué está pasando ahora? Entonces, nosotros sabemos que para recibir cualquier beneficio migratorio, inmigración siempre manda a la persona que aplica una cita de biométrico donde la persona tiene que poner sus huellas y inmigración chequea el sistema para asegurarse de que la persona no haya tenido un pasado penalista, o sea, criminal, o un pasado con inmigración que sea un pasado malo, derogatorio, el cual le descalifique a la persona contra de recibir el beneficio que pide. O que sea algo que a lo mejor le descalifique
y signifique que la persona necesita hacer un perdón, o descalifique y requiere que la persona sea arrestada, o descalifique y la persona tenga que ser deportada, ese tipo de cosas, ¿ok? Y en el pasado el gobierno americano siempre ha estado satisfecho en chequear el récord penal de la persona y el récord migratorio. Sin embargo, el récord penal y el récord migratorio de una persona no son las únicas maneras que una persona puede ser denegada un alivio. Hay otras cosas que la persona puede haber hecho en su pasado, las cuales pueden causar que la persona sea negada. Pero estas no son cosas que el gobierno va y busca, o que en el pasado iba y buscaba. Estas son cosas que el gobierno pregunta y deja que la persona en su mejor memoria conteste. ¿Y por qué no va el gobierno y busca? Bueno, porque honestamente es una incursión a la privacidad de la vida de una persona tan grande. Es una expedición a la vida privada, al pasado de una persona muy inmensa. ¿Por qué tú vas a querer que el gobierno vea si cuando tú tenías 18 años tú te metiste a la discoteca con un ID falso? ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. O trabajaste en algún tipo de empresa privada o trabajo privado con algún documento falso. Ese tipo de cosas que normalmente lo que el gobierno hacía preguntas en generales y la persona contestaba en la manera de que mejor le parecía a la persona contestar. En fin de cuentas, lo importante para el gobierno americano siempre ha sido que la persona no fuera un peligro a la comunidad. Y para evitar peligro a la comunidad, se hace el chequeo penal, y para evitar darle un alivio a una persona, se hace el chequeo migratorio. De repente, empieza un chequeo sin aviso previo, fuera de un anuncio vago que se hizo en el pasado, que iban a empezar a hacer un chequeo nuevo, especial, a las familias en la frontera. Pero resulta ser que ese chequeo no era nada más para las familias en la frontera, es para todos. Y de repente, este chequeo para todos resulta que tiene la habilidad de encontrar información de personas que no está necesariamente conectada con huellas, que puede estar conectado con reconocimiento de cara. Esto también puede darle a la persona lo que se llama positivos falsos. O sea, puede conectar a tu archivo cosas que no son en realidad conectadas a ti. Que el sistema que ellos utilizan piensan que potencialmente están conectados a ti, pero que no son tú. Entonces, el tipo de problemas que va a crear esto. Hay una cantidad de personas, por ejemplo, que intentaron obtener licencias, identificaciones de diferentes estados, vamos a decir el estado de Georgia o el estado de Alabama o etcétera, con quizás su propia identidad o identidad de otras personas, proveyendo información o documentos falsos en el pasado, quizás por mal consejo, quizás cuando eran menores de edad, para poder trabajar y subsistir. Lo hicieron o trataron de hacerlo, se dieron cuenta que eso fue mala idea, no lo hicieron, pero lo trataron. Ese tipo de personas. Esa información que el gobierno americano nunca hubiera tenido, o sea, que la inmigración nunca hubiera tenido, que ahora, de la noche a la mañana, lo va a tener. O sea, que van a tener toda la información básicamente de la vida de una persona. Correcto. Si aplicaste para trabajo, utilizando papeles falsos, cosas donde te tomaron fotos, cualquier cosa de huellas que no tiene necesariamente que ver con ser arrestado. Si tu compañía donde tú trabajaste chequeó tu crédito. Hay muchas veces que las personas que aplican para un trabajo no saben o le dijeron, pero en realidad nunca se recuerdan si en la compañía donde aplicaron chequean el crédito, aunque la persona no tenga crédito. Obviamente esto va a impactar a los casos, pero ¿de qué, hasta qué magnitud, abogada? Entonces, esto puede ser absolutamente fatal y resultar en deportación permanente a muchas personas. Vamos a decir, por ejemplo, que tú eres la mamá de una persona ciudadana que te está pidiendo ahora. Pero vamos a decir que en 1998, 99,
cuando tú eras más joven y estabas desesperada porque eras madre joven y soltera y no estabas recibiendo ningún apoyo y tenías 5 hijos. Sí. A ti una amistad te dijo, vente que yo te ayudo a sacar una licencia. Y esa persona te llevó a ti al departamento de vehículos en, vamos a decir, Arkansas o Tennessee. Y esa persona hizo la aplicación por ti, te sacaron la foto, etcétera. Te hayan dado o no te hayan dado últimamente esa licencia. Pero vamos a asumir, esto es un ejemplo, que esa persona dijo que tú eras ciudadana americana. O utilizó otro nombre, te dio a ti un papel que tú tenías que entregar para que pretendieras que fueras otra persona. Sí. Pero vamos a decir que en ese caso, esa persona dijo que era ciudadana americana, puertorriqueña, de Texas, lo que sea. Uh-huh. Haya obtenido o no haya tenido esa residencia, haya sido mayor de edad o no mayor de edad, ese incidente va a causar que esa persona sea negada la residencia y no sea elegible para la petición para la residencia por el resto de su vida. Y este es un problema porque esta persona, si ya aplicó para sus papeles y no sabía que esto iba a pasar, claro, como la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que iba a pasar, sí, y ya tiene sus documentos pendientes, ahora va a tener una gran sorpresa, porque esto va a ser información que inmigración va a tener. Vamos a decir que esto lo hizo esta persona antes de septiembre 30 de 1996. Esto no va a ser una barra contra de arreglar porque antes del cambio de la ley. Pero vamos a decir que fue después de esa fecha. Uh-huh. Eso causa una barra permanente contra de arreglar la residencia por medio de una visa. Sin notificación ni nada, porque si esta señora hubiera sabido esto y su abogado hubiera sabido esto, ni siquiera aplica para la residencia. ¿Cuándo los implementaron o cómo fue? La semana pasada, la sin semana notificación. Pasada. Déjame decirte lo que me pasó a mí, okay, y cómo me enteré yo. Yo estoy en mi oficina tranquila y de repente recibo una llamada en pánico de un cliente, ajá, quien fue a su cita de huellas de biométrico y me contó que ese cliente, antes de pasarlo a hacerle las huellas y antes de pasarlo a tomarle la foto, lo pasaron a un cuarto para hacerle preguntas y le preguntaron, ¿este nombre X, Y y Z, ese eres tú? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Y de todos los nombres que le dijeron, 2 o 3 de esos nombres eran nombres falsos que él había utilizado. Y uno de esos nombres era un nombre falso que él había utilizado para tratar de obtener un documento de identificación o algo así. Okay. Desafortunadamente para mí, mi cliente no simplemente dijo, yo no voy a contestar preguntas si mi abogado está presente, sí, y decidió contestar preguntas, lo cual es la primera cosa que le tengo que decir a ustedes. Sí. No hay que contestar preguntas sin que su abogado esté presente. Pero esta información que ellos tenían de mi cliente antes de tomar foto y antes de tomarle huellas, ya sabían cuando entró. Entonces, cuando mi cliente me llamó, yo le pregunté qué nombres te dijeron y quiénes son estas personas. Y me dijo, me preguntaron de este nombre y este nombre. Yo le dije, yo no sé quién es este nombre. Me dijeron de este nombre y yo no sé de este nombre. Por eso es que yo sé que hay positivos falsos, sí, porque en su archivo había nombres que él no tenía ni la menor idea de quién eran. Había nombres de familiares de él, nombres de su hijo, nombres de padres. Había nombres falsos que él había utilizado para trabajar en compañías privadas. Y había el nombre de un documento que él había tratado de obtener ilegalmente. Y ellos sabían todo esto antes de que le hubieran tomado ni siquiera una huella. Pero ¿cómo le puede afectar a su cliente, abogada, esto? Entonces, asumiendo que cuando él fue a utilizar un nombre falso para trabajar, por ejemplo, él le dio a ese empleador documentos falsos, entonces inmigración tiene esa información. Si cuando él fue a sacarse la licencia o el ID en ese estado, él le dio a ese estado papeles falsos, ellos tienen esa información. Entonces, inmigración, cuando él vaya a su cita de la residencia, va a saber, vamos a asumir que el papel que utilizó para sacarse el ID o para tratar de sacarse el ID, vamos a asumir que él fue a esa cita con un papel que decía, no que él era, vamos a decir, de El Salvador,
sino que él era nacido en Puerto Rico. Ahora el gobierno tiene evidencia de que él fue a sacarse una identificación pretendiendo que era ciudadano americano. Entonces, en vez de darle la residencia, sí, le dan una negación, claro, y una barra permanente diciendo que por el resto de su vida él no puede arreglar la residencia por medio de una visa familiar o una visa de trabajo, porque él tiene una barra permanente por haberse pasado como ciudadano, tratarse de pasar como ciudadano frente del gobierno, de cualquier gobierno de los Estados Unidos. Existe la posibilidad, y depende de la evidencia, la posibilidad es, si resulta ser que un cliente no solamente o admite o hay evidencia de que el cliente se hizo, por ejemplo, se hizo pasar como ciudadano americano para obtener una licencia en el estado de Georgia, por ejemplo, hace 5 años. Cuando vayamos a la cita de la residencia, no solamente le pueden negar, sino que lo pueden poner en proceso de deportación. Si la pelea contra la deportación no gana, lo deportan por el resto de su vida. Esto es una manera que esta administración está haciendo para abrir las puertas de que el oficial de inmigración pesque y busque todas las maneras posibles que encuentre para buscar manera de negar a la persona, si no tiene crimen, que lo descalifique, y no tiene previa contacto negativo con inmigración, que lo descalifique, que busque otras cosas que la persona haya hecho para buscar qué encuentra que lo descalifique. Si mintió en la aplicación, vamos a decir que la aplicación te pregunta, ¿alguna vez has utilizado, alguna vez tú has visto falsamente al gobierno, al gobierno americano, federal, estatal, municipal, local, que eres ciudadano americano? Y tú contestas no. Pero entonces ellos tienen esa evidencia de que tú trataste de sacar esa ID, claro, en Kansas. Sí. Te pueden negar por haber mentido en la aplicación y te pueden negar por haberte dado falsamente como ciudadano. Entonces, ¿entiendes? Esto es en la manera que el gobierno de Trump está haciendo para que los oficiales tengan todas las posibilidades para encontrar cualquier manera de negar todas las aplicaciones. Esto es una deportación desde adentro del país. O sea, si no te puedo parar en la frontera, voy a darle a los oficiales de inmigración un acceso a las partes más oscuras y privadas de tu pasado, para que ellos vean con escrutinio todo lo que has hecho en tu vida, incluyendo lo que hiciste cuando eras menor de edad, cuando eras jovencito, y para que ellos puedan utilizar esto para ver de qué manera te pueden negar. Las personas que tienen que ir a su entrevista, ¿qué deben de hacer? Entonces, si tú tienes un abogado y tú no le has dicho todo acerca de tu pasado, tú tienes que ir a tener una conversación con tu abogado, y el tiempo de confesar es con tu abogado en una oficina privada con tu abogado, y no que tu abogado descubra las cosas el día de tu entrevista. Eso es lo peor que tú puedas hacer, que los dos queden sorprendidos el día de tu entrevista. El momento de saber qué es lo que has hecho y si te va a impactar o no te va a impactar es ahora. Hay muchas cosas que no te van a impactar, pero mentir acerca de ellas sí te van a impactar. Explico. Si tú vas y le dices a tu abogado todo lo que has hecho y esas cosas se declaran, ya inmigración no puede hacer nada. Pero si las mientes, entonces inmigración puede negarte por mentiroso. La segunda cosa es, las cosas que sí te pueden impactar son de dos tipos. Hay cosas que te pueden impactar que requieren un perdón, y hay cosas que te pueden impactar a las cuales no hay perdón. Si tienes cosas que te pueden impactar y hay perdón, entonces es tiempo de contratar a tu abogado para hacer un perdón. Si las cosas que te pueden impactar no hay perdón, quizás es tiempo de retirar la aplicación que tienes pendiente. Y es mejor ir con un abogado, obviamente, para que le diga qué es lo que debe hacer, cuáles pasos tomar, qué es lo mejor para la persona. Correcto. Este no es el momento de quedarse callado. Hay cosas que en el pasado personas simplemente no dijeron voluntariamente
o que platicaron con su abogado y decidieron no dar la información voluntariamente porque la aplicación no lo preguntaba. Quizás estas cosas son cosas que tienen que volver a visitar o volver a platicar con su abogado para ver si son cosas que van a salir en su chequeo de huellas y si son cosas que ahora van a tener que encarar. El tipo de cosas a las cuales me refiero, Gina, van a ser uso de otros nombres, bancarrotas, deudas sin pagar, mantenimiento de niños sin pagar, contratos violados, aplicaciones de cualquier cosa de gobierno, tickets que no pagaron bajo cualquier nombre. El sistema del gobierno que está utilizando el gobierno, yo acabo de hacer una aplicación utilizando ese sistema. Voy a tener los resultados míos en más o menos 2 semanas. En cuanto yo vea mis resultados, yo voy a saber qué tienen ellos, qué pueden y qué no pueden hacer. Y yo creo que vamos a poder establecer acceso para que nuestros clientes o quien sea pueda contratarnos para nosotros hacerles el chequeo antes de que hagan nada con el gobierno. Perfecto, abogada. Muy bien, qué bien. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. Por favor, su número de teléfono más importante hoy más que nunca, abogada. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Y yo espero que la próxima vez que tú y yo tengamos este programa, Gina, yo les voy a poder dar a todos la habilidad de hacerles este chequeo e interpretarle el resultado. Y si Dios quiere, con un sistema inmediato, donde mandamos la información y los resultados vienen relativamente rápido. Ya veremos, estamos trabajando en eso. Hay que estar más adelante que esta administración, abogada, hoy más que nunca. Bueno, vamos a hablar acerca de otro tema también, que es el de la elegibilidad para aplicar para la residencia permanente dentro de Estados Unidos para las personas que viajaron con su permiso de viaje de TPS. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Ok, entonces esto es un tema del cual viene y va, y en realidad este tema ahora va para cualquier persona, no solamente los de TPS, los de DACA, cualquier persona quien entró a los Estados Unidos ilegalmente, después viaja de los Estados Unidos para afuera con un permiso de viaje que se llama Advance Parole, lo cual normalmente ha sido usado por una persona que tiene TPS, pero también los de DACA lo han tenido, y regresa de su viaje y aplica para la residencia basado en el matrimonio con un ciudadano o porque tiene un hijo que es ciudadano. En el pasado, Inmigración siempre ha aceptado que ese viaje, con ese permiso de viaje, ese Advance Parole, lo calificaba para arreglar la residencia como un familiar inmediato de un ciudadano. La estrategia era que tú viajabas con eso, al regresar, si te casas con un ciudadano o si tu hijo cumple 21 años, tú puedes arreglar aquí. Y eso lo hicimos por muchos años. Al finales de enero o principios de febrero de este año, de repente empezamos sin aviso previo a recibir negaciones de este gobierno diciendo de que ese viaje no curaba el hecho de que habían entrado ilegalmente. Y empezamos a apelar y a hacer demandas y apelar y a hacer demandas y apelar. En fin de cuentas, al fin de agosto, Inmigración publicó un memorándum. Ellos finalmente aceptaron que es verdad que en todos estos años ellos han interpretado la ley a indicar de que una persona que entra ilegalmente y que utiliza su permiso de viaje y regresa puede aplicar para la residencia dentro de los Estados Unidos como el familiar inmediato de un ciudadano, y que han otorgado todas esas residencias por todos estos años, y que tenemos razón, eso es lo que ellos han hecho. Pero que ellos de repente se dan cuenta que todos esos años han interpretado la ley mal, y que estas negaciones que ellos han hecho desde febrero hasta hoy en día son negaciones correctas, y que nosotros somos incorrectos en haberles apelado y peleado tan duro, bla, 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 bla. Pero que es verdad de que cualquier persona que ya viajó
con su permiso de viaje, su advance parole, Sí. antes de la publicación de ese memorándum que fue el mes pasado, el fin del mes pasado, esas personas van a ser tratadas bajo la interpretación de la ley vieja. Okay. O sea, esas personas sí pueden arreglar la residencia dentro de los Estados Unidos en la manera de que se interpretó la ley en el pasado, pero que desde ese momento en adelante la ley no va a ser interpretada y cualquier persona quien no viajó con su permiso de viaje básicamente perdió la oportunidad, porque de ahí en adelante cualquier persona, de acuerdo con ellos, cualquier persona que viaja con su parol, cuando regresa va a ser considerado de todavía estar en el mismo estado legal que estaba antes de viajar. Si tú antes de viajar estabas aquí bajo una entrada ilegal, Sí. tú regresas de todavía ser ilegal. Si tú antes de viajar estabas con una entrada de visa H, al regresar, tú regresas al estado de esa visa H. Si tú antes de irte estabas con una visa de estudiante, aunque sobrepasada, al regresar tú estás con esa visa de estudiante sobrepasada. Yo les había avisado de que desde febrero hasta ahora, bueno, hasta agosto, el gobierno estaba negando estas residencias y que tristemente muchos de mis clientes se cansaron y decidieron no apelar. Y tenía yo mucha razón de decir tristemente, porque mis clientes que decidieron apelar, pues ganamos la apelación. Y todos ellos tienen su caso de residencia pendiente. Y ahora, con este memorándum, todos ellos van a ser considerados por su residencia. Los que no apelaron, se quedaron con su negación y ahora van a tener que volver a aplicar la residencia. Porque si hubieran apelado, hubieran ganado como mis clientes, los cuales sí apelaron. Recibimos notificación de la Corte de la moción Sí. que hicimos, de que el caso de ellos fue transferido de regreso a inmigración para que reciban una entrevista, y los otros que están pendientes van a recibir esa misma orden por causa de este memorándum o este acuerdo no mutuo que sometió la cabeza de inmigración. Abogada, Los que no apelaron simplemente fueron negados y dejaron las cosas así y están aquí en el mundo con un TPS que está por terminarse, una negación de la residencia, y ahora para poder ser considerados bajo este nuevo acuerdo van a tener que volver a aplicar la residencia, pero claro, ahora con los costos adicionales y con todos los nuevos problemas que las nuevas aplicaciones tienen. Abogada, se nos termina el tiempo. Yo creo que es importante recordarle a la gente que por favor no hagan las cosas solos o que no tomen decisiones sin haber consultado a un abogado como usted. Y si Dios quiere, vamos a tener en la próxima charla que tú y yo tengamos, espero yo tenerle la información acerca de esta compañía que le hace el chequeo a inmigración. Como lo hicimos en mi oficina, es que yo mandé mi información te piden social y te piden licencia, por supuesto, muchos de nuestros clientes no lo tienen. Como lo hicimos es que en mi oficina, 2 personas, yo y otra persona, mandamos a pedir nuestro récord. Yo nada más mandé mi nombre y fecha de nacimiento, no le mandé ni social, ni le mandé seguro social, ni licencia. Y otra persona de mi oficina mandó con toda su información para comparar qué es lo que encuentran, con nada más utilizando nombre y fecha de nacimiento, que todo pueden encontrar. Y la otra persona que van a encontrar utilizando su información formal. Y también una vez que tengamos eso, vamos a crear una cuenta para usuario para que la persona pueda venir y podamos recibir el resultado en segundos. El chequeo en segundos, que sería el mismo chequeo que inmigración puede recibir, para que por lo menos la persona esté preparada antes de aplicar. Claro, eso va a ser de gran ayuda. Muchísimas gracias, abogada. Nuevamente su dirección, su número de teléfono y cómo podemos comunicarnos con usted. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Visita en mi página web www.hablandoconcarolina.com. No te aparezcas en mi puerta sin primero hacer cita, llamando a 678-956-8600.
Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, en el piso 8. Con gusto llámanos y te damos una cita virtual o cita en persona. Perfecto. Fue la abogada Carolina